Bien, entonces vamos a plantear, voy a dibujar un poquito debajo de la misma figura. Bien, la explicación sería física. Dice que tenemos un collarín que va a resbalar sobre digamos, esta viga, esta columna, que es totalmente lisa, por lo tanto dice que despreciemos la fricción. Soltamos aquí, y pues como es liso, esta flecha tiene que ir bajando, bajando, hasta que llegue una cantidad de fuerza que sea capaz de detener al collarín. Empieza obviamente con 0 y va avanzando. Dice que K, la rigidez del resorte es 3,5 y tiene una longitud libre, quiere decir que cuando está aquí no está estirado ni comprimido. Si este collarín se suelta desde el punto A, soltar significa pues de que no tiene una velocidad inicial. Determinar la rapidez en el instante en que cuando ya avanzó 1 metro, y despreciar la fricción. Bueno, aquí lo que tenemos que hacer es qué fuerzas son las que están actuando. Entonces, lo dibujemos en nuestro diagrama de cuerpo libre. Bien, en primer lugar, sabemos que el peso de todos los cuerpos actúan de manera vertical hacia abajo. Peso propio del collarín. Luego, si no estuviera jalando, es decir, el resorte jala hacia la derecha, pero ¿quién lo impide? Lo impide la flecha. Por lo tanto, quiere decir que aquí hay una normal, ¿sí? Una normal al plano. Esto es, digamos, la normal, hagamos de cuenta como los ejercicios pasados. Actuaba hacia inclinada, ahorita es totalmente horizontal. ¿Y qué hace? El collarín jala hacia la derecha, la flecha lo detiene de esta manera. Bueno, sabemos entonces que aquí hay una fuerza. ¿Esa la fuerza de quién? Del resorte, que le podemos llamar Fs. Bien. Y que con respecto a la horizontal hay un ángulo que le podemos llamar θ. ¿Sí? Muy bien. Es decir, podemos entonces entrar por allí en esa apreciación. Obviamente que aquí estamos hablando que está el eje X. Bueno, entonces de este lado tenemos todo lo que son las fuerzas. En la derecha está pues el movimiento. Entonces aquí está de manera vertical y observamos que es para dónde se mueve el collarín, hacia abajo, y tiene una masa y una aceleración, obviamente. ¿Por qué? Porque la gravedad pues, es la que se encarga de acelerarlo hacia abajo, pero hay una fuerza, en este caso Fs, ¿sí? Es la que está intentando que el collarín no baje, ¿de acuerdo? Muy bien, entonces ahí tenemos la segunda ley de Newton, lo que acabo de dibujar. Bien, vamos a convenir entonces que sumatoria de fuerzas en la dirección X, de lo que apunte hacia la derecha que sea positivo. Entonces esto me va a producir una masa por una aceleración en la dirección X. ¿Verdad? Muy bien. Entonces aquí, ¿qué es lo que tenemos? En la dirección X tenemos, si esto dijimos que es a la derecha, y aquí tenemos NP, que es paralelo al eje X, pero en sentido opuesto. Por lo tanto, me corresponde el signo NP negativo. Ahora sí, aquí está la Fs que apunta hacia la derecha y más esa fuerza del resorte que es Fs, pero su proyección sobre el X sería el coseno del ángulo θ. ¿Sí? Esa es la otra fuerza. Bueno, esto es igual a masa por aceleración, pero resulta que en esa dirección, o sea, Ax es igual a 0, ¿por qué?
Porque el collarín está viajando totalmente vertical, no se está moviendo nada a la dirección X, ¿verdad? Ahora sí que totalmente vertical baja. Por lo tanto, si AX, ¿sí?, es lo que tenemos aquí como masa por aceleración en AX, esto al no haber aceleración se convirtió en 0. Y ahí tenemos la ecuación en la dirección X. Esta podemos llamarle la ecuación 1. Más adelante vamos a ver cómo la vamos a utilizar. Ahora nos vamos en la otra dirección, sumatoria de fuerzas en la dirección Y. Si decidimos pues que hacia arriba sean positivas, vamos a ver ahorita, Fs, ¿sí? Hacia arriba, que sean positivas. Muy bien. Esto, de acuerdo a la segunda ley de Newton, es igual a masa por la aceleración que debe suceder en la dirección Y. Muy bien. Entonces ya estamos trabajando la otra dirección. Observamos, Fs actúa hacia arriba, entonces es positiva. Pero, en este caso, su proyección vertical es seno del ángulo θ. Pues ahí está ya la proyección de Fs en dirección Y. Y ahora sí que tenemos un vector totalmente vertical hacia abajo, menos el peso del collarín. ¿Sí? Muy bien. Esto es igual, menos, porque ya quedamos que lo que va hacia arriba es positivo, pero ve, masa por aceleración está hacia abajo. Por lo tanto, entonces me toca masa por una aceleración en Y. ¿Sí? Bien, esto puede ser nuestra ecuación 2. Ya analizamos las dos. Muy bien. Por ejemplo, de la ecuación 1, pues podemos hacer algún ligero despeje y saber cuánto es NP. En este caso, NP, pues es igual a Fs por el coseno del ángulo θ. Eso es lo que podemos. Y de la ecuación 2, observamos que menos AY, por ahí está, menos AY, que es lo que tengo aquí, estoy despejando. Esto es igual a Fs, seno del ángulo θ, este término, y menos W. Y esta masa pues pasa como un divisor. Y ahí tenemos una ecuación. Vemos entonces qué datos tenemos. En este caso, W es una constante. El peso del cuerpo no va a variar con respecto a la distancia que vaya recorriendo. Y también la masa no va a cambiar con la distancia o la velocidad que tome. De tal manera que las variables que estamos manejando resultan ser Fs y el ángulo θ. Bien, una explicación física de estos dos. Cuando está aquí el resorte totalmente horizontal, dice que no está estirado ni comprimido. Cuando empieza ya a moverse, se va estirando el resorte. Un resorte, cuando se empieza a estirar, empieza a tomar cierta cantidad de fuerza. Ah, bien. Pero luego hay un ángulo. Conforme va bajando, también θ está variando. Entonces no es una constante, ¿verdad? Muy bien. Y luego recordamos, como estamos hablando de velocidad y distancia, hay un modelo que ustedes todos ya vimos. AdS es igual a D, derivada de D, ya reducida. Y tomamos entonces ese modelo por lo mismo. Estamos hablando de velocidad, de distancia, de aceleración. El tiempo no aparece aquí en este ejercicio. ¿Sí? Muy bien. Quiere decir entonces que A por allí apareció.
En este caso es esta la AY. Bueno, entonces, ¿qué vamos a hacer? Menos la A, que es todo lo que tengo aquí, que es Fs seno del ángulo teta, menos el W, ¿sí? Entre la masa. Ya reemplazamos, en este caso reemplazamos la A, y ahora sería diferencial de S. ¿Verdad? Y esto pues conservamos de derivada de I. Pues ahí está ya el modelo matemático. Entonces ahí lo que podemos hacer es, bueno, replantearlo nuevamente. Entonces decimos que Fs seno de teta, ¿sí? Menos W, ¿sí? Con diferencial de S. Esto va a ser igual. Entonces, bien. Aquí como ya lo estoy dejando positivo, quiere decir que el otro debe ser, cambia de signo. Entonces esto es igual a masa por la velocidad derivada de v. Aquí nos convenía hacer este cambio de aquí para allá, que quede el negativo de aquel lado, ¿verdad? Entonces aquí ya tenemos un reemplazo, una ecuación, era la que queríamos escribir. Bien, voy a ver, bueno, no sé si el enunciado, yo creo, por la figura, para poder seguir planteando el problema. Porque tenemos ahí variables que hay que identificarlas plenamente. ¿Sí? Muy bien. Entonces, vamos a hacer lo siguiente. Voy a hacer por acá. Sí, voy a poner aquí el dibujo. Entonces, por ejemplo, vamos a generar esto. Aquí está un punto, el otro, el triángulo. Para llegar aquí tenemos, por ejemplo, el desplazamiento que está sufriendo el collarín. Estamos llamando S. Muy bien. Aquí está el punto C. Este debe ser el punto A. ¿Sí? Y aquí debe ser el punto B. ¿Sí? Muy bien. De tal manera que ya sabemos que aquí nos dijeron que vale 0.8 metros cuando está libre. Bien, ¿qué va a suceder? Esta medida, por ejemplo, lo tomo como si fuera un radio, ¿verdad? Que no está girando. Pero entonces, ¿qué sucedió? Sin embargo, el collarín no está haciendo, el movimiento lo está haciendo totalmente vertical. Quiere decir entonces que este resorte ya sufrió una deformación, en este caso ya se alargó, que podríamos llamarle una distancia X. Y lo que se mantiene, o lo que teníamos aquí, originalmente dijimos que es de 0.8. Aquí lo estoy poniendo así curvadita porque está conservando esa distancia. 0.8, como si agarráramos un compás. ¿Verdad? Y entonces, cuando estaba aquí totalmente, θ era igual a 0. Pero cuando ya bajó, entonces θ ya apareció y ya es diferente de 0. Perfecto. Entonces allí, por ejemplo, de C hacia B, vamos a ponerle su ecuación de su geometría. Entonces, observamos pues de que por Pitágoras, CB, o sea, esa distancia de C a B, es igual a la raíz de ¿quién? De los catetos, que es S cuadrada, ¿sí? Más el punto 8, que debe ser elevado al cuadrado. Entonces, ese sería su ecuación sobre esa gráfica. Muy bien. Entonces, quiere decir que con esa apreciación
el alargamiento, en este caso el alargamiento del resorte es X. Ya lo señalamos allí, allá está, esto es el alargamiento. Entonces sabemos que es igual a C hacia B, segmento CD, ¿sí? Menos el punto 8. ¿Sí? ¿Está? Entonces esto es igual a lo que ya teníamos allí, aquí, que es igual a la S al cuadrado más el punto 8 que está elevado al cuadrado, pero ahora le voy a restar lo que tiene originalmente, menos punto 8, ¿sí? Y eso me está dando lo que es cuánto se está alargando el resorte. Bien, y Fs es igual a una constante K de rigidez por un alargamiento. Por ejemplo, esto lo vimos se vio en estática. Muy bien. ¿Qué datos me dieron? Bueno, ya lo borré. Pero nos dijeron allí que era 3.5. Bien. Y luego X, que es la raíz de S cuadrada más 0.8 elevado al cuadrado. Menos el 0.8 que tiene originalmente. Entonces, esto es lo que me está fuerza de un resorte es constante de rigidez por su deformación. Constante y deformación. Ya está reemplazado allí Entonces, también vemos el seno de teta, ¿sí? Seno de teta es S, o sea, podemos llamarlo S entre CD, o sea, visto como segmentos, pero estos reemplazados es igual a S, pero CD es lo que tenemos allí, que es S cuadrada, ¿sí? S cuadrada más 0.8. 0.8 que esté elevado al cuadrado. Muy bien. Bien, entonces por aquí ya tenemos Fs seno de teta, es el que tenemos que identificar bien. Entonces quiere decir que Fs seno del ángulo teta es igual. Entonces, ya tenemos aquí que es 3.5 por todo lo que está aquí. ¿Quién será? Es nuestro Fs, ¿sí? Con K. Entonces tenemos que es 3.5. Cerramos aquí el corchete. Por la raíz. Vamos a ver, espero que no pueda. Por la raíz de S cuadrada más el 0.8 que está elevado al cuadrado. ¿Sí? Aquí termina ese y menos el 0.8, ¿sí? Y cierro aquí. Entonces, este es Fs, es lo que acabo de tener aquí. Ya está. Por acá está, Fs. 3.5 con todo esto. Pero ahora me hace falta aquí reemplazar seno de teta. Pero seno de teta nos quedó como multiplicando entonces S entre S cuadrada más 0.8. 0.8 está elevado al cuadrado. Ahí está.
Entonces todo esto es Fs seno de teta, todo lo que se encerró allí. Pues todo esto. Aquí. Muy bien. Entonces, como pueden ver, esto que tengo aquí, ya lo que acabo de encerrar, se relaciona pues con esto que tengo aquí, Fs seno de teta. Y allí, pues ya para completar, menos W por ds es igual a menos NB de B. Entonces ahí está ya planteado. Muy bien. Entonces a esto le podemos llamar el modelo 3. Sí, el modelo 3. Esto que encerré aquí. Bien. Vamos entonces, pues ya tengo aquí, se nos llenamos de un poco de expresiones. Y vamos a trabajar ahí arriba. Bueno, pues hasta ahí creo que ya va el planteamiento. Ya consiste en ir reduciendo. Continuamos entonces. Entonces aquí lo que vamos a hacer es sustituir, incluyendo Fs y seno de teta. Seno de teta en 3. Entonces ya tenemos esta expresión. 3.5 está por la raíz de s cuadrada más 0.8 al cuadrado y menos 0.8. Todo eso entre la raíz s cuadrada más 0.8 al cuadrado. Bien. Y podemos cerrar. Aquí tendríamos S. Está la S, esta, 3.5, y está apareciendo aquí, ¿verdad? Y por allí está menos W, esta. Pero W es igual a menos 24.52. ¿Sí? Es decir, ¿de dónde sale? W es igual a 2.5 por 9.81. ¿Sí? Eso me da 24.52. Es lo que estamos poniendo aquí, ya reemplazando para no volver. Bueno, todo eso entonces, diferencial de S. ¿Verdad? Y luego, menos. ¿Cuánto es la masa del collarín? Nos dijeron que es 2.5 kilogramos de derivada de B. Muy bien. Entonces tenemos las sustituciones y pues ya, ahora sí, proceder a ir, tratar de ir simplificando esta expresión. Entonces allí ds. Bueno, esto, haciendo ya algunas operaciones, nos queda que
este 3.5 por S, 3.5S puede quedar aquí, sí. Menos, aquí, ¿qué va a pasar? Vamos a multiplicar todos estos productos y nos va a dar 2.8S entre el radical S cuadrada más 0.8 elevado al cuadrado. Muy bien. Menos el 24.52 diferencial de S. Esto que tenemos aquí. Y pues aquí sigue menos 2 igual a menos 2.5b derivada de b. Pues ahí va la expresión. Vamos haciendo multiplicaciones. O sea, esto está multiplicando a todo, por eso está apareciendo la S, luego aquí aparece la S, ¿sí? Pero aquí tenemos un S cuadrada más 0.8 al que está como numerador en uno y denominador en el otro, ¿sí? Entonces aquí por 3.5 por 0.8, aquí es 2.8 y ya queda, esto está dividido también por esto, es lo que está quedando aquí, para que no haya duda de dónde está saliendo. Muy bien, quiere decir entonces, ¿qué es lo que necesitamos hacer ahora? Ya está la expresión y 3.5 lo vamos a integrar aquí a S diferencial de S. Esa integral está muy inmediata, muy sencilla. Menos, que va a ser de 0 hasta dónde va a variar S, de 0 hasta 1. Menos, ahora vamos a integrar el siguiente término. 2 tenemos aquí. Es un, pero si quiere decir hacer una orientación, vamos a ir borrando para tener espacio. Entonces continúo con el desarrollo de esta. Bien. Aquí, por ejemplo, vamos a hacer lo siguiente. Esta, pues, como les decía, no tiene ningún inconveniente. Aquí quizá menos 2.8, esta que tengo aquí, menos 2.8 por la integral, lo puedo sacar como factor. Dejamos la S y la raíz de S cuadrada más 0.8 al cuadrado. Pues, bueno, si vamos poco a poco dándole forma. Entonces, quiere decir que, por ejemplo, si hacemos que U sea igual a S cuadrado, y entonces la derivada de U va a ser igual a 2 veces S diferencial de S. ¿Sí? Entonces, derivada de U
digamos, sobre 2, va a ser igual a S diferencial de S. Son pasos. Muy bien. Entonces, eso nos lleva, tenemos aquí agarrando esa parte de S diferencial de S. Entonces, vamos a hacer S integral de S diferencial de S entre la raíz S cuadrada más 0.8 elevado al cuadrado. Esto entonces le podemos dar la forma. Bueno, por ahí hay fórmulas de acuerdo a la forma que tenemos aquí, y es igual eso, encontrando esa fórmula, es igual a derivada de U entre la raíz de U más A. ¿Sí? Muy bien. Esto va a ser entonces igual a 1/2 de la integral de U más A, que está elevado a la menos 1/2 diferencial de U. Estamos hablando de la forma. Entonces, todo esto es igual a 1/2. ¿Sí? Entonces, U A están elevados a la... Ahora sí, al integrar, aquí está a la menos, pero más 2/2 nos queda finalmente 1/2. ¿Sí? Ahí es donde está, pasa a ser positivo. Todo esto entre 1/2 al integrar. Bueno, muy bien. Entonces eso lo podemos ir simplificando. Entonces 1/2, este se va con numerador y denominador, entonces ahí se pierde esa, y nos queda nada más, pues nos quedó nada más U más la A, que está elevado a la 1/2. ¿Sí? Esto quiere decir que esto es igual a lo que tenemos, que U es lo que llamamos U, S cuadrada le llamamos U, lo volvemos a reemplazar, más lo que teníamos, que es 0.8, ¿sí? Y todo esto está elevado a la 1/2. Y cerramos. Y ahí vamos. Entonces, esto finalmente, vean, volvimos a llegar a una expresión, ¿cuál? S cuadrada más 0.8 elevado al cuadrado. ¿Sí? Y entonces ya se redujo esa parte que teníamos, esta integral, que era la que parecía que estaba un poquito como un poco completa. Bueno, entonces hasta ahí ya, como les decía hace un momento, la que estaba un poquito como que había que trabajarle era esta para llegar a la, es lo que acabamos de obtener aquí. Finalmente llegamos a esto. Bien, entonces lo voy a poner aquí abajo para que no se pierda el detalle. Entonces aquí 3.5, este 3.5, S al integral se volvió S cuadrada sobre 2, esta integral, menos el 2.8, y resulta que volvimos a tener lo mismo otra vez. ¿Sí? Esto, al reemplazar S cuadrada más el 0.8, que está elevado al cuadrado, ya está demostrado, menos, por ahí tenemos la integral esta que tengo aquí, menos 24.52, pero ya aparece una S, ¿verdad? Y todo esto lo vamos a evaluar de 0 a 1, que están diciendo que S cuando valga 1, ¿cuánto es?
en este caso, su velocidad. Esto sería lo que tenemos aquí a la derecha, y que sería menos el 2.5, ¿verdad? Pero al integrar aquí va a ser b cuadrada sobre 2, ¿verdad? Entonces va a ser b cuadrada sobre 2, que va a ser evaluado. ¿Con qué velocidad inicia? Empieza con 0 y va a llegar a tener una velocidad b. ¿No? Muy bien. Entonces aquí ya reemplazar en 1, aquí aparece S, aquí aparece también S, aquí aparece S, ¿sí? Y entonces quiere decir que el límite inferior pues, va a ser 0. Y aquí esta B va a ser reemplazada por la misma B. Y entonces ahí tenemos ya una manera de simplificar. Bueno, prácticamente está resuelta ya lo que buscábamos. Bueno, entonces aquí voy a borrar un poco para concluir la parte final. Bien, entonces al hacer estas operaciones que tengo aquí, voy a para allá arriba, va a ir simplificando. Entonces, bien, vamos a tener que al hacer estas operaciones me va a dar 1.75 al dividir esta. Y luego la S. La S lo reemplazamos por 1, ¿sí? Y luego menos el 2.8 por la raíz que es 2.8, la raíz que es S cuadrada. Quiere decir que va a ser 1 elevado al cuadrado, más el valor constante, que es 0.8, está elevado al cuadrado. Y menos 24.52, es este, por S, que vale 1. Al dividir aquí 2.5 entre 2, entonces menos 1.25 por b cuadrado. ¿Sí? El límite inferior pues desaparece porque existe ahí no hay ningún valor constante. Bueno, entonces ya prácticamente está resuelto el problema. Y al hacer simplificaciones, ya es un poquito de aritmética. Resulta que la velocidad, en este caso la velocidad al cuadrado, nos va a dar 21.08, 1.08, ¿sí? Cuya raíz es b igual a 4.59 metros por segundo. Eso era lo que nos estaban pidiendo. ¿Cuál es la velocidad del collarín cuando se haya desplazado 1 metro hacia abajo de la flecha? Entonces, este es un ejercicio que valía la pena que lo revisáramos para que si se encuentran con algún problema de este tipo, pues se les haga fácil resolverlo con esta. Bien. ¿Se acuerdan entonces que, por ejemplo, como un breve recordatorio, que por ejemplo habían diferentes tipos de fuerzas? El primero que era de tipo constante, y resolvimos algunos ejercicios. Por ejemplo, que la fuerza fuera función del tiempo. Creo que por ahí ya hicimos alguno. Y creo que fue el segundo ejercicio, por ahí, tercer ejercicio. Bueno, en este caso, ¿de qué tipo de fuerza estamos hablando? En primer lugar, es variable, porque decía que entre más se alargue el resorte, más fuerza está provocándole al collarín, está tratando de detenerlo. Ah, bien,
Quiere decir entonces que conforme se está estirando el resorte, más fuerza está aplicando. Quiere decir que entonces es función de, en este caso, de entre más estire, más fuerza está aplicando el resorte, ¿verdad? Bien, entonces ya llevamos diferentes casos. No sé si creo que si ya vimos alguno, creo. El otro caso les decía, la fuerza es función de la velocidad. Entre más velocidad vaya tomando un cuerpo, la fuerza que está sufriendo ese mismo cuerpo va aumentando o disminuyendo dependiendo de cuál sea el caso, ¿verdad? Entonces, por ejemplo, acabamos de ver que estos pues hicimos varios. De este ya hicimos por allí. De este, ahí acabamos de ver ese caso, ¿verdad? Muy bien. Por allí hay unas notas también que les agregué ahí en la plataforma, en las, ¿cómo se llaman? Las tareas y todo eso. Entonces, allí leen la unidad 1. ¿Sí? Muy bien. Vamos entonces a ver alguna otra situación, si no hubiera algún comentario respecto a eso. Bueno, traté de hacerlo paso por paso, no omitiendo hasta la parte, digamos, de integración, que pues ya eso es algo que ustedes dominen a estas alturas. Muy bien. Si no hay ningún comentario, podemos continuar. Seguimos. Si no hay dudas, entonces voy a borrar. Sí. Bien. Le recomiendo mucho, ahorita que ya borré, pero de todas maneras vale la pena insistir. Siempre que vayan a resolver algún ejercicio, algún problema, háganse la pregunta, ¿de qué tipo de fuerza estamos hablando? Si es constante, inmediatamente ya tienen las fórmulas. Si es variable, pero en función de qué, ¿verdad? Por ejemplo, ahorita se pudo haber cometido el error, como me dijeron, cuando S es igual a 1, ya no integrar y nada más irnos a las ecuaciones que ya tenemos conocidas. Y eso nos hubiera llevado a un error. ¿Por qué? Porque ya vimos que conforme el resorte se estiraba, la fuerza crecía. Entonces estábamos hablando de una fuerza variable, ¿verdad? Entonces, no cometer ese tipo de error a la hora de resolver algún ejercicio. Bien, vamos entonces a ver lo siguiente. Tenemos una superficie aquí. Vamos a ver por acá. Muy bien. Por ejemplo, aquí pues hay arco. Ahí va. Donde, bueno, entonces pues es en el agua. Bueno. Bien. Y aquí pues temporalmente, no, vamos a ver el enunciado. Está anclado.
y hay una fuerza sobre que está aplicando en esta dirección, evitando que podemos llamar T0. Y el barco lo que está sufriendo, aquí hay una velocidad que le podemos llamar velocidad cero. ¿De quién? La del agua. ¿Vale? Muy bien. Vamos entonces a apuntar el enunciado. Entonces dice que un barco de masa total M. Total M se ancla a la mitad de un río. Se ancla a la mitad de un río. Bien. Que fluye con velocidad constante constante de cero el agua. Muy bien. Luego dice que la componente horizontal horizontal de la fuerza ejercida sobre el barco por la cadena del ancla es de cero. Ahí está. Entonces, si la cadena se rompe, repentinamente, determinar el tiempo determinar el tiempo necesario para que el barco alcance una velocidad de 1/2 debe ser.
Muy bien. Entonces ese es, digamos, el problemita. Y aquí nos dicen una nota más. Suponer que la resistencia friccional del agua es proporcional a la velocidad del barco relativa al agua. Muy bien. Esa es la nota que es importante también. Bueno, pues si ya tienen el enunciado, pues nos vamos de una vez al planteamiento. Muy bien. Antes de poner, para poder bosquejar, pues hay que interpretar correctamente la información. Quiere decir entonces, interpretemos bien. Quiere decir que el barco pues está anclado a la mitad, como dice, de un río. Para que no se vaya, pues lo anclan, pero de pronto el ancla no soporta la fuerza y se rompe. El barco pues no inmediatamente va a tomar la velocidad del agua, sino que conforme va pasando el tiempo, la velocidad del barco va cada vez acercándose a la velocidad del agua. Eso es lo que podemos interpretar. Pero ahora nos están diciendo, dice determinar el tiempo necesario para que el barco alcance una velocidad de 1/2 de V0. ¿Quién lleva la velocidad V0? El agua. Quiere decir que ya lleve la mitad de la velocidad del agua. Eso es lo que nos están diciendo. Bueno, vamos a ver entonces aquí empecemos por acá la solución. ¿Sí? Eso sería la interpretación de lo que dice este enunciado. Bien, entonces, antes que se rompa el ancla, el barco no se mueve. Quiere decir que está en un estado estático, que no se mueve. ¿Sí? Entonces, antes que se rompa, antes de romperse la cadena, es que sucede eso. Muy bien. Entonces para eso quiere decir que si este es el barco, lo hicimos así, entonces quiere decir que antes de romperse la cadena, recibiendo una fuerza en este sentido. ¿Por qué? Porque el agua intenta llevarlo a la izquierda, pero la cadena lo detiene empujándolo, jalándose a la derecha. Bueno, ¿qué más está resistiendo? Pues vamos a ponerlo aquí ese vector. La fuerza, o sea, hay una fuerza de fricción
que el agua le está provocando al barco. Bueno, lo identifiquemos aquí como una D0, que es igual a K por una velocidad de 0, ¿sí? Desde luego, D0 es una fuerza, pero por ejemplo aquí lo estamos relacionando de velocidad, por eso estamos metiendo una K, una constante de proporcionalidad, ¿verdad? Muy bien. Esto es igual, entonces D0 es igual a K por B0. Aquí estamos en esa parte, así estamos interpretándolo. Entonces, quiere decir que sumatoria de fuerzas, en este caso en X, porque está totalmente horizontal. Si proponemos que este sentido a la derecha sea positivo, entonces quiere decir que T0 tiene signo positivo. Y el empuje o la fricción que está provocando el agua al barco sería menos K por B6. ¿Sí? Muy bien. Como está en estado estático, estamos hablando de esta parte, masa por aceleración es igual a 0. Muy bien. Entonces, lo que podemos hacer, esa famosa K que tengo aquí, pues lo podemos ya despejar. Entonces, esa K va a ser igual a T0, ¿sí? T0 sobre esa velocidad, 0. Bueno, esto lo puedo llamar mi modelito 1. Bien, ahora sí viene lo que ya se rompe la cadena y estamos hablando de un estado dinámico, ¿sí? Ya pasó la parte estática, dinámico, ¿sí? Se rompió la cuerda. Entonces, ahora volvemos a hacer nuestro diagramita de fuerzas. Aquí hay un vector, ¿sí? Aquí está el mismo barco y se está moviendo. Este sería masa por aceleración, lo que están sufriendo. Y allá era de 0, aquí le podemos llamar D nuevamente, que es igual a K, ¿sí? Por D, por una variación. Bueno, aquí tenemos que llenar esto. Nuevamente es K, por B era en estado estático. Pero ahora, ¿qué va a suceder? La velocidad del barco al instante en que se rompe la cadena, ¿es igual a la del agua? No. Ya se dijo que conforme al romperse la cadena, empieza a moverse el barco, pero no lo hace bruscamente. Entonces va tomando más velocidad. Por lo tanto, entonces lo que nosotros necesitamos es velocidad del agua, que es V0, menos la velocidad del barco, ¿sí? Quiere decir entonces que en el momento en que la velocidad del barco fuera igual a la velocidad del agua, ¿qué significa? Esta D se va a volver 0, porque ya no hay una fuerza, en este caso, que provoque más y más velocidad. Quiere decir que el barco nunca va a poder ir con más velocidad que el agua, porque el agua es la que finalmente está moviendo al barco. Digamos que esa es nuestra reflexión sobre lo que estamos tratando. Muy bien, entonces ya tenemos allí nuestro modelito matemático. Y volvemos otra vez en que sumatoria de fuerzas en la dirección X, que continúe siendo hacia la derecha, a la izquierda, perdón, positivas. Y entonces esto es igual, de acuerdo al sentido de las flechas, K por B0 menos D. ¿Sí? Esto es igual a la masa por la aceleración. Están empujando aquí los dos hacia la izquierda, ¿verdad? Muy bien, y por eso resultó positivo. Pero aquí tenemos un problemita. Pero resolvimos allá arriba, que es sustituir K, ¿sí? Obtenido en 1. Ya lo tuvimos y ahora lo vamos a reemplazar. Bien,
Entonces es acá, ¿qué es lo que podemos hacer? Pues ya le pongo que es P0 sobre B0. Esa es la K. Ahora aquí tenemos B menos B0. Que son los otros dos términos, ¿verdad? Ya está reemplazado. Esto es igual a masa por la aceleración que tenemos aquí. Muy bien. Pero esto es igual a la masa. Pero ahora sabemos que la aceleración es igual a la derivada de v, pero respecto de el tiempo. ¿Por qué lo incluimos? Porque me está diciendo tiempo necesario para que el barco alcance una velocidad de un medio de la velocidad del agua. ¿Sí? Entonces ya apareció el tiempo y ahora sí ya podemos relacionarlo de la manera correcta. Hay que reordenar, ¿sí? Reordenando. Entonces, por ejemplo, la derivada de b con esta B0, ¿sí? Con B se puede relacionar, ¿sí? Y ahora T0, que tengo aquí. Esta masa lo puedo llevar para acá, entonces puede ser masa por la velocidad cero, que es una velocidad que ya conozco, nos van a dar, que es pues, de tipo constante, ¿verdad? Entonces, T0 es una fuerza constante. La masa es una fuerza constante. Velocidad del agua también es una velocidad que se está considerando como constante. Por lo tanto, entonces aquí dt está relacionado con unos valores constantes. dv está relacionado con esta variación que está sufriendo. A más velocidad, entre más se acerca a v0 esta v, tiende entonces a volverse cero esas diferencias. Muy bien. Entonces quiere decir que ya podemos plantear aquí la derivada de d, ¿sí? Entre p0, ¿sí? Menos d. Ya está. Eso es lo que vamos a integrar. Y esto sería entonces p0, todo lo que tengo allí, más a b0. Constantes. Por eso lo sacamos de la integración diferencial de t. ¿Qué nos hace falta? Los límites. ¿Qué velocidad lleva inicialmente el barco? ¿Sí? Esta B es igual a ¿qué? A 0. Arranca con velocidad 0. Y aquí lo vamos a poner hasta de otro color para que resalte. ¿Qué me están preguntando? Que la velocidad del barco sea igual a un medio de la velocidad del agua. ¿Sí? Entonces varía desde 0 hasta un medio de la velocidad del agua, la velocidad del barco. Y el tiempo pues va a ser de 0 a un tiempo t, ¿verdad? Esta ecuación, o sea, esta ecuación, pues son de las que ustedes ya conocen, sin duda. Ya está totalmente arregladita y todo lo que... Entonces, este es un valor constante, aquí nada va a aparecer una t. Al ver esto, se observa pues de que ya se trata de una logarítmica, ¿sí? E inmediatamente ya podemos llegar a una solución así bastante, pues ahora sí tratando el tratado de los logaritmos, ¿verdad? Así nada más para dar un pequeño avance. Entonces, por ejemplo, al integrar, vamos a quitar esto. Entonces, si por ejemplo esto va a ser igual a menos el logaritmo natural de b0 menos b, ¿sí? Y está de 0 a un medio de b0, ¿sí? El logaritmo. Y entonces p0 sobre masa por la velocidad, en este caso 0, pues ya nos quedó t. Muy bien. Entonces esto ya es nada más ir, en este caso hay
los límites, aquí sí hay que ir trabajando estos límites hasta que lleguemos a una expresión. Me gustaría que eso sí, ya como un pequeño ejercicio, pues ya no está, todo esto los va a llevar, una vez que hagan todos los pasos, les va a quedar logaritmo natural de 2. Esto es igual a T0 sobre la masa por la velocidad cero y por el tiempo que tenemos allí. Ah, bien, pero ¿qué me están pidiendo? El tiempo. ¿Sí? Y entonces ya quedó como masa, velocidad cero, sobre P0, que es la fuerza de la cadena, y por el logaritmo natural de 2. Esto es el tiempo que va a transcurrir para que suceda lo que me están preguntando aquí. Entonces, esta es la expresión del tiempo. Queda en este caso como una función, ¿verdad? Muy bien. Entonces, si la velocidad del agua es V0, es muy grande, pues le va a llevar un poco de más tiempo el barco para que tome la mitad de la velocidad del agua. Esa, digamos, es la reflexión que pudiéramos realizar para entender perfectamente en este caso. Muy bien, con esto, hace un momento les hacía lo borré hace un momento, lo que les decía, en este caso, la fuerza es función de qué cosa, ¿sí? Era la primera pregunta, ¿de qué tipo de fuerza es? Sí, igual, o sea, ¿qué tipo de fuerza? Al ver esto, ¿cómo se llama? ¿Qué es lo que está provocando aquí que el barco? Es una fuerza de fricción, ¿verdad? Está friccionando al barco de tal manera que es lo que está provocando que se mueva. Ah, bien, pero quiere decir que entre más velocidad vaya tomando o más se vaya acercando la velocidad del barco a la del agua, esa fuerza de fricción va a ir disminuyendo, ¿verdad? Entonces quiere decir que la función, que la fuerza, en este caso, es función ¿de quién? De la velocidad. En este caso, de la velocidad del agua. Entonces ya tenemos todos los casos que les comentaba yo, en los ejercicios que hemos hecho, de tal manera que ahora están encaminados para resolver ahora sí la cantidad de ejercicios que se les pudiera presentar. Y que por allí pues ya voy a subir alguna serie para que lo resuelvan y dominen perfectamente pues, este tema, y así todos los que vayamos abordando. Bien, creo que con esto, si no hay ninguna duda aquí, pues ya esto es bastante básico para ustedes, ya saben cuál es el resultado que van a llegar, y probar, obviamente, lo que hemos planteado. Obviamente que aquí ya es la parte matemática, aquí era la parte, pues, en este caso, de la física, que es la dinámica, cómo plantear y resolver problemas. Entonces, jóvenes, la recomendación, insisto mucho, no nos convirtamos en rellenadores de fórmulas. Eso no ayuda a gran cosa, no es un aprendizaje real, ¿verdad? No intentemos nada más saber la formulita y ya lo reemplazo y ahí está mi resultado. No, sino lleva una parte, una etapa muy importante de lo que es la reflexión, el saber plantear problemas. Por ejemplo, aquí estos dibujitos me fueron ayudando para que me entendieran. Si yo hubiera hecho nada más, hubiera llenado más el pizarrón de puras fórmulas sin dar una ilustración, estoy seguro que poco provechoso hubiera sido la exposición. Por eso siempre, cuando ya les pido sus ejercicios, hagan siempre sus diagramas. El diagrama es representar la manera en cómo pensé para resolver un problema. Es más, por ejemplo, aquí yo les decía, ¿qué es lo que acabamos de hacer? Bueno, estamos dibujando la segunda ley de Newton en prácticamente todos los casos. Entonces también la segunda ley de Newton se dibuja.
¿sí? Y eso significa que la he entendido, más que recitarla, pues, textualmente, que al final, si no sé lo que estoy diciendo, de nada sirvió el texto, ¿de acuerdo? Entonces, son las recomendaciones que les hago y, pues, sin duda, van a tener mucho éxito, ¿de acuerdo? Bien, si no hay dudas, comentarios, pues vamos a concluir el día de hoy con este ejercicio y espero ya mañana subir ya alguna serie de ejercicios que van a trabajar y ya vamos a pasar a algún otro tipo de problema, ¿de acuerdo? Bien, pues si me están escuchando todos y no hay dudas, pues les deseo pues que tengan buenas noches y seguimos. Sí, un comentario. Sí, adelante. Adelante. No es sobre la clase, Ajá. sobre qué cambio hizo usted en su estudio, porque mejoró mucho la calidad de la imagen, del ¿De la video. imagen? Ah, del video. ¿Sí? Sí, es que no sé por qué de repente me estaba dando... Cambió de cámara. Es cámara, sí. Tengo una cámara que es la de la lab. Y aparte compré una camarita que es la que me sirve para la exposición, que me enfoca el pizarrón, ¿sí? Y esa es la que, no sé si al principio estaba dando un poquito tal vez el enfoque, la intensidad no estaba tan buena, ¿verdad? Entonces ahorita estoy buscando darle la mayor intensidad al enfoque de la camarita. Yo creo que eso está ayudando a que haya claridad y me vean mejor el proceso, ¿verdad? ¿Sí? No sé si hay algún otro comentario, jóvenes. Ingeniero, ¿qué significa la D inicial? ¿D inicial o la D0? Esta de Sí, aquí. debe ser. Ah, es Sí. fuerza. En lugar de ponerle F0, pues una D cualquiera. Ah, bueno. Esta es Sí. fuerza. Y explicaba, pero me pueden decir, pero si velocidad no es fuerza. Pero expliqué, dije, por eso se está metiendo aquí una constante, ¿sí? K por B0 me está dando fuerza. Y esa K es la que está expresada por acá. Por ahí, aquí está, ¿verdad? Entonces, es correcta tu pregunta. Es fuerza, ¿verdad? La fuerza que está provocando el agua sobre el barco. ¿Algún otro comentario, muchachos? ¿Pero se asemeja al resorte o es diferente? No, esta es otra cosa muy diferente, aunque también. ¿Por qué? Porque conforme el barco toma más velocidad, ¿qué le pasa a la fuerza de fricción? Disminuye, ¿sí? Entonces, es algo parecido, pero aquí está sucediendo con respecto del tiempo. En cambio, en el caso del resorte era con respecto de la deformación del resorte, de cuánto se estaba estirando. Más estirado o más fuerza, menos estirado o menos fuerza. Entonces, sí hay semejanzas, pero la variable es la que cambia, ¿sí? Ah, gracias. Eso Muy es bien. lo que es. Entonces, abórdenlo así, muchachos, y van a ver que todo se les va a hacer más sencillo. Cuesta un poquito, la verdad. Los problemas a veces nos desvelan un poquito, pero también cuando logramos plantear y resolver, sin duda van a fortalecer mucho sus habilidades para plantear y resolver problemas, que finalmente esa es la función del ingeniero ya en la práctica, ¿de acuerdo? Bien, si no hay más comentarios, podemos entonces con esto despedirnos el día de hoy y la siguiente que ahora sí, nos vamos a ver el día viernes, creo que es la siguiente. Bueno, que tengan buenas noches, jóvenes. Sí, gracias. Buen ingeniero, Hasta igualmente. luego, buenas noches a todos. Buenas noches. Buenas noches. Buenas noches, muchachos.